Bueno, vamos a ver los incas o cusqueños. Bueno, la historia inca presenta dos fases, ¿ya? Fase regional y la fase imperial. La fase regional fue más o menos desde el 1200, bueno, siglo XII, ¿ya? No tenemos fecha exacta. Siglo XII, más o menos, hasta más o menos el 1438 DC. Más o menos. No hay fecha exacta, es aproximada nomás. Fase regional. Bueno, primero tenemos el periodo curacal, donde los incas forman un señorío. Señorío en Acamama. ¿Qué cosa es Acamama? Cusco. Así que los incas forman un señorío, bueno, que es un pueblito pichi, ¿no? Pueblito pichi, señorío, ¿está claro? Pueblito pichi. En Cusco, bueno, en esa época no se llama Cusco, se llama Acamama. Y aquí gobiernan incas de Urin. Y los incas de Urin son sacerdotes. ¿Ya? Ahí los que mandan son los incas de Urin o sacerdotes. Por ejemplo, Manco Cápac, ¿no? Manco Cápac era un inca de Urin. En la época de la Confederación, los incas dominan Acamama. Dominan Acamama. Dominan Cusco, ¿ya? Dominan Cusco de dos maneras. Alianzas, guerras. Bueno, los incas primero buscan establecer alianzas. O sea, ganarse los pueblos, que sean aliados de los incas. Si no aceptas, guerra, pues. Así que a través de alianzas o guerras, los incas dominan el Cusco. Aquí comienza la diarquía. Diarquía. ¿Qué es diarquía? Es Dos poderes. gobierno De dos. de dos incas. De dos. Diarquía, gobierno de dos incas. Va a haber un inca de Anan, llamado Zapa Inca, y va a haber un inca de Urin, llamado Guyacumo. ¿Ya? Así que va a haber dos incas, uno de Anan, Zapa Inca, y uno de Urin, Guyacumo. O sea que los que van a asumir el mando, los que van a asumir el poder, van a ser los incas de Anan. Estos incas de Anan son militares, ¿eh? Ellos van a asumir el poder. Los incas de Anan, que son militares, que serán conocidos como zapaincas. Los incas de Urin fueron relegados a labores religiosas. Así que incas de Urin relegados a labores religiosas. Entonces, ¿quiénes van a asumir el mando? Los incas de Anan. Incas de Anan, militares, zapaincas. Y los incas de Urin van a quedar solo en labor religiosa nada más. Sumo sacerdote, ¿ya? Esa es la diarquía. Aquí se produce la guerra contra los chancas. Guerra contra los chancas. Inca de Zapa Inca. Ajá, Estos chancas era un pueblo guerrero que se está expandiendo. Se expandieron por Huancavelica, por Ayacucho y por Apurímac, ¿no? Los chancas. Se expanden por Huancavelica, por Apurímac, por Ayacucho. Y ahora quieren dominar el Cusco. Guerra contra los incas. Gobernaba un inca llamado Jatuntopa. El inca Jatuntopa. Más conocido como Huiracocha. Inca Jatuntopa Huiracocha.
tiene su hijo Urco, tiene su hijo Cusi, Yupanqui. Urco es el Auqui. O sea, el Auqui es el heredero, el sucesor, Urco. Bueno, resulta que cuando los chancas atacan, el Inca era Jatuntopa. Él era el Inca, Jatuntopa. Entonces el Inca escapó, huyó, se fue. Urco, el Auqui, también se escapó. Los dos se fueron, el padre y el hijo, Inca y Auqui, huyeron. ¿Quién se quedó? Cusi Yupanqui. Él se quedó. Y él asumió el liderazgo y se enfrenta a los chancas. Batalla de Yaguarpampa. Batalla de Yaguarpampa o batalla del Pampa de la Sangre, ¿no? Pampa de la Sangre. Y esta batalla fue victoria. Victoria de Cusi Yupanqui. Así que en esta batalla, ese joven príncipe, Cusi Yupanqui, derrotó a los chancas, ¿no? Batalla de Yaguarpampa. Bueno, gracias a esta victoria, Cusi Yupanqui tiene el apoyo del pueblo. A su padre, Jatuntopa, lo encerró en un templo, ni más lo dejó salir. Su hermano Urco le hizo la guerra por el poder. Una guerra. Urco-Cusi. Ganó Cusi. Urco descuartizado. Y Cusi Yupanqui tomará el poder. Y será llamado Pachacútec. Será llamado Pachacútec, ¿no? Pachacútec. Pacha significa tierra. Cútec significa cambiar. El que cambia la tierra, ¿no? El que cambia la tierra. Y ahora con Pachacútec, con Cusi Yupanqui y Pachacútec, comienza la fase imperial. Así que ahora con Pachacútec comienza la fase imperial. El llamado Imperio Inca, ¿no? Imperio Inca. La fase imperial, donde los incas formarán un nuevo horizonte, pues, ¿no? Horizonte tardío. Así que horizonte tardío, época del dominio de los incas, ¿ya? Horizonte tardío. Así que esto empezará con Pachacútec. Pachacútec, ¿no? Así que con él comenzará la fase imperial. Bueno, el imperio inca va a abarcar grandes territorios, pues, ¿no? Bueno, así que el imperio inca se va a extender por grandes territorios. Bueno, ¿quién empezó las conquistas? Pachacútec, ¿no? Pachacútec. Con Pachacútec se extendieron por toda esta zona. Toda esta región va a ser conquistada en la época de Pachacútec. Pachacútec divide el territorio en suyos, en 4 suyos. Así que él va a dividir el territorio en 4 suyos. Y de ahí vendrá el nombre de Tahuantín suyo, porque Tahu es 4, pues, ¿no? Tahu es 4. Entonces de ahí viene el nombre de Tahuantín suyo, porque él lo va a dividir en 4. Pachacútec, el que inició el imperio. Tupac Yupanqui fue el más grande conquistador. El más grande conquistador incaico.
Con Tupac Yupanqui llegaron hasta Ecuador. Con Tupac Yupanqui, llegaron hasta Ecuador, por el norte, por el sur. Con Tupac Yupanqui dominaron pueblos de Bolivia, Argentina y Chile, llegando hasta el río Maule, en Chile. Hasta el río Maule, Chile. Bueno, si los incas no continuaron hacia el sur, es porque los incas conquistan civilizaciones. Así que si no llegaron hasta el sur, es porque los incas conquistan civilizaciones. Y más abajo hay puro caníbal, mapuche, ¿no? Mapuche, caníbal. Así que no le interesó a los incas, se quedaron hasta ahí nomás, hasta el río Maule. Tupac Yupanqui fundó Tumipampa. Tumipampa. Tumipampa es una ciudad en Quito. Tumipampa, ciudad en Quito, y Quito es Ecuador, pues, ¿no? Quito, Ecuador. Así que acá va a fundar una ciudad llamada Tumipampa. Tumipampa en la actual Quito, Ecuador. Y Tumipampa va a ser como una segunda capital inca, ¿ya? Una segunda capital inca. Cuando los incas viajaban hacia el norte, se quedaban en Tumipampa. Huayna Cápac se dio la mayor expansión. La mayor expansión. Por el norte, con Huayna Cápac, llegaron hasta el río Ancas Mayo, Colombia. Así que con él llegaron hasta el río Ancasmayo en Colombia. Se quedaron en Ancasmayo en Colombia, con Huayna Cápac. Y Huayna Cápac fue el primero en tener noticias de los españoles. Bueno, cuando vino Pizarro, ¿no? Pizarro estuvo buscando a los incas, ¿ah? Pizarro estuvo buscando a los incas. Pizarro llegó a territorio inca en su segundo viaje, ¿ya? Así que Pizarro llegó a territorio inca en el segundo viaje, ¿no? Segundo viaje, llegó a territorio inca, desembarcando en Tumbes, Pero solamente vino a ver nomás, ¿no? Solamente vino a ver nomás. Vino a conocer, Pizarro, segundo viaje, vino a conocer, a saber dónde están los incas. Así que Pizarro vino, desembarcó en Tumbes, exploraron, recorrieron la costa y se quitaron, ¿no? Se fueron. Ya después volverán años después para invadir, ¿no? Bueno, parece que cuando Pizarro llegó a Tumbes en su segundo viaje, el que estaba de inca habría sido Huayna Cápac, bueno, él habría estado de inca, ¿no? Huayna Cápac. Bueno, y parece que la llegada de estos extraños personajes, barbudos, blancos, con grandes naves, ¿no? Bueno, parece que las noticias volaron, ¿no? Volaron, y parece que Huayna Cápac se enteró, ¿no? Bueno, pero estos españoles que llegaron, nos dejaron sus bichos, y nos dejaron un bicho que va a provocar una terrible epidemia. ¿Cuál fue ese bicho que nos dejaron que va a provocar epidemia? A ver, ¿cuál crees tú? ¿La viruela? Muy La bien. viruela. La viruela, señor. Viruela. Así que el imperio va a entrar en crisis. Crisis. Epidemia. Epidemia de viruela. Epidemia de viruela. Esta epidemia le costó la vida
al Inca Huayna Cápac. Así que el Inca Huayna Cápac murió, viruela. Y el Auqui Ninan Coyuchi también habría muerto de viruela, pues, ¿no? O sea que la viruela se llevó al Inca y al Auqui. ¿Y ahora quién va a gobernar? Porque lo normal es que cuando el Inca muera, lo reemplace el Auqui, pero luego se ha muerto. Y ahora, problemas. ¿Eso qué provocó? Guerra civil. Guerra civil por el poder. Aquí se peleó Huáscar con el apoyo del Cusco versus Atahualpa, que tenía el apoyo de Tumipampa. Apoyo de Tumipampa. Bueno, entre Cusco y Tumipampa estalló la rivalidad, pues, ¿no? Entre Cusco y Tumipampa estalló la rivalidad. Porque los de Tumipampa quieren tener el poder. Entonces los de Tumipampa apoyaron a Atahualpa para que él sea el Inca. Porque Atahualpa vive en Tumipampa. ¿Ya? Atahualpa vive en Tumipampa. Ahí reside. Si Atahualpa es Inca, Atahualpa gobernará desde Tumipampa, bueno. Él gobernará desde Tumipampa. La capital del imperio será Tumipampa. Y la nobleza de Tumipampa tendrá los principales cargos, ¿no? Principales cargos. Puesto que los de Tumipampa quieren que Atahualpa sea Inca. Pero los del Cusco no están dispuestos a perder el poder, los cargos, ¿no? Y los del Cusco apoyan a Huáscar en esta lucha, pues, ¿no? Y ahí estalló la guerra, pues, ¿no? Entre estos hermanos, medio hermanos, y estas ciudades, ¿no? La nobleza del Cusco apoyando a Huáscar y la nobleza de Tumipampa apoyando a Atahualpa. Bueno, fue una guerra bastante cruenta. No se sabe exactamente cuánto tiempo duró. Parece que duró varios años. Hubo tremendas matanzas y destrucciones. Al final ganó Atahualpa. Huáscar, miles de nobles cusqueños serán brutalmente asesinados por el ejército atahualpista, pues, ¿no? ¿Ya? El ejército atahualpista con Quisquit y Calpuchímac entraron al Cusco, hicieron una masacre de miles de nobles cusqueños. Huáscar va a ser torturado, le hicieron huecos por los hombros, de ahí le pasaban cuerdas, así lo jalaban, luego le arrancaron los ojos, le cortaron la cabeza y arrojaron su cuerpo a un río, pues, ¿no? A un río. Así murió Huáscar. Atahualpa ganó, pero una victoria que no le duró, porque justo ahí los españoles se aparecieron, ¿no? Bueno, y así fue pues la historia de los incas, ¿no? Entonces, la historia inca pasó por 3 etapas. Primero, Curacal, un señorío, pueblito, pichi. Luego, confederación, cuando dominan el Cusco. Y luego, cuando forman un imperio, ¿no? El imperio que será llamado Tahuantinsuyo, donde los incas conquistaron muchas naciones, muchas. Pero muchas conquistas incas fueron pacíficas, ¿ah? Fueron pacíficas. Porque los incas, antes de atacarte, primero van a negociar. Te ofrecen una alianza. Te ofrecen que formes parte del imperio, que mantengas tu cargo y tu vida privilegiada, pero que seas leal a los incas, que le proveas de tierras a los incas, que le proveas de mano de obra a los incas. Y el inca te premiará con regalos, mujeres, todo, ¿no? Si no quieres ser aliado, guerra, pues no, guerra. Pero muchos pueblos, la mayoría, ¿no? La mayoría de pueblos aceptó la alianza, ¿no? Por eso las conquistas incas en su mayoría fueron pacíficas. Hubo pueblos
que no querían, ¿no? No querían, como los huancas de Junín, como los chachapoyas de Amazonas, o como los chimunos. Estos no querían someterse a los incas. Y hubo guerra, ¿no? Guerra donde los incas resultaron victoriosos. Pero la mayor cantidad de pueblos decidió unirse a los incas a la buena, ¿no? A la buena, forma pacífica. Muy bien. Sobre esta parte, jóvenes, que acabamos de explicar, ¿tienen alguna preguntita, alguna duda? ¿Algo que quieran que les aclare? Profesor, Dime, ¿podría repetir la parte que dice Auki Ninan Kuyuchi? ¿Quién era? ¿este de acá? Por favor. Sí, abajo de Huayna Capac. Bueno, el Auqui es el sucesor. O sea, Huayna Capac, ¿a quién había nombrado sucesor? ¿No? ¿A quién había nombrado sucesor? A su hijo Ninan Coyuchi, el sucesor. O sea que a la muerte del Inca, ¿quién lo debería reemplazar? Ninan Coyuchi, que era su hijo. Y al sucesor se le llama Auqui, el heredero, ¿no? El que lo va a reemplazar. O sea, a la muerte del Inca debería gobernar Ninan Coyuchi, pero el problema es que los dos se murieron, pues. Mueren los dos. Por la viruela, ¿no? Muere el Inca, muere el Auqui. Al morir los dos, quedó el poder vacío. ¿Y ahora quién va a gobernar? Pues no, porque lo normal es que gobierne el Auqui, pero los dos se han muerto. Entonces, ahí vino las ambiciones, ¿no? De Huáscar, de querer ser Inca, apoyado por los nobles del Cusco, y la de Atahualpa, apoyado por la nobleza de Tumipampa, ¿no? Y bueno, y ahí estalló la guerra y el enfrentamiento. ¿Ya? Así que Ninan Coyuchi era hijo de Huayna Capac, que fue nombrado Auqui, o sea, sucesor, el que lo iba a reemplazar, pero también se murió igual que su papá, pues, ¿no? ¿Ya? Ah, ya. Gracias, profesor. Ya, listo. Muy bien, otra pregunta más antes de continuar. ¿Nada? ¿Todo bien? Ya, vamos a por acá. Sí, pues. Profe, Dime, te escucho. profe, una pregunta. ¿Quién es considerado el primer Inca? ¿El qué? El primer Inca. Depende, pues. Primer Inca, Manco Cápac. Primer Inca es Manco Cápac. Inca legendario, ¿no? Manco Cápac. El primero en ser llamado Inca, Inca Roca. Inca Roca. El primero en ser denominado Inca, ¿no? Inca Roca. Y el primer emperador Inca, Pachacute, ¿no? Pachacute. Así que primer Inca a secas, Manco Cápac, Inca legendario. Primero en ser llamado Inca, Inca Roca. Usar el título de Inca, ¿no? Inca Roca. Primer emperador Inca, Pachacute, ¿no? Pachacute. ¿Ya? Profe, gracias. Ya.
Bueno, vamos a ver por acá la estructura política incaica, ¿ya? A ver, bueno, el territorio inca se llama Tahuantinsuyo, ¿ya? Territorio inca, Tahuantinsuyo. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? 4 regiones Cuatro unidas. soy. 4 regiones unidas. Eso significa, ¿no? 4 regiones unidas. Tahuantinsuyo. El territorio se divide en suyos. Aquí están los suyos. Aquí están los 4 suyos. Los 4 suyos. Este de acá es el menos extenso. Este de acá es el más extenso. Este de acá es el más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque están los principales pueblos, como Chimú, ¿no? Chimú, Chincha, Huanca, Chachapoyas. Porque están las mejores tierras en el Chinchaysuyo. Así que de los 4 suyos es el más importante. Por los pueblos que la habitan y por las tierras que hay, ¿no? Este es el más chiquito y este es el más grandote, Collasuyo. Y el antisuyo que está en la selva, bueno, zona de selva, antisuyo. Pero selva, solamente entrada a la selva, ceja de selva, nada más. Los incas no fueron a la selva profunda, no fueron. Se quedaron en entrada nomás, en entrada, ceja de selva. ¿Eh? Bueno, cada suyo tiene su jefe. El jefe de cada suyo se llama apocuna. Así que el apocuna es el jefe de cada suyo. Los suyos están divididos en guamanís. ¿Qué son guamanís? Provincias. O sea, dentro de los suyos hay provincias. Guamaní. El jefe se llama Apunchic o Tócrico. Apunchic o Tócrico, jefe del guamaní. Dentro de los guamanís están los ayllus, las comunidades. Gobierna el curaca o ayuca. Curaca o ayuca. Así que cada suyo tiene un jefe, apocuna. Dentro de los suyos hay guamanís, provincias, jefe apunchic. Y dentro hay ayllus, comunidades gobernadas por curacas. ¿Eh? Así estaba dividido el territorio. El jefe es el Zapainca, ¿no? Jefe máximo, ¿no? Zapainca. El sucesor es el Auqui. El Auqui. El Auqui va a ser el hijo más apto. El hijo más apto, o sea, el hijo que está mejor preparado, ¿no? Que es más capaz. Y para saber quién es más capaz, correinado. Correinado. Bueno, ¿en qué consiste el correinado? Pues que el Auqui ayuda al Inca a gobernar. El Auqui ayuda al Inca a gobernar. El correinado tiene dos motivos. Una, ver si es capaz, ¿no? Y dos, que aprenda a gobernar. Así que objetivos del correinado es, una, ver que es capaz, y dos, que aprenda a gobernar, ¿no? Que aprenda a gobernar. ¿Eh? Así que a través de este sistema del correinado, el Inca puede elegir al mejor, al más capaz, ¿no? El consejo se llama Tahuantinsuyo Camachic. Consejo Tahuantinsuyo Camachic. Está formado por apocunas. Consejo formado por apocunas, o sea, jefe de los suyos, apocunas. Y ellos son los que asesoran al Inca, lo aconsejan, para que no tome malas decisiones, ¿no? Los apocunas. El supervisor es el Tucuy Ricuy. Bueno, estos
supervisores, porque son bastantes, ¿no? Son bastantes, porque el imperio es grande, pues, ¿no? El imperio es enorme, hay muchas provincias, muchos pueblos, ¿no? Por eso que el Inca tiene un montón de tucuyricuys, y él envía a estos funcionarios a recorrer el imperio, para que vaya a ver si se cumplen las leyes, y que luego le informe, ¿no? Le informe. Así que el Inca sabe de todo lo que pasa en su imperio gracias a los informes de los tucuy ricuy. No se vayan a olvidar. Bueno, en el incanato había el camachico. Camachico. El camachico era una asamblea democrática del Ayllu. Eso era Camachico, una asamblea democrática del Ayllu. En esta asamblea se reúnen los campesinos, ¿no? Aquí se reúne el curaca, que es el jefe del Ayllu, con los jatunrunas, que son los campesinos, ¿ya? Así que ahí se reúne el curaca, que es el jefe, con los jatunrunas, que son los campesinos. Bueno, es como una asamblea de barrio, ¿no? A veces en los barrios que se organizan hay asambleas y ahí participan todos los vecinos y también vecinas. Y ahí toman ellos decisiones, pues, ¿no? Decisiones, donde todos los vecinos participan, todos pueden opinar y todos deciden, votan, ¿no? Y lo que la mayoría quiere, eso se hace, pues, democracia, ¿no? Bueno, algo parecido había en la época de los incas, con el camachico. O sea, era una asamblea del Ayllu. Se reúnen los campesinos y campesinas con el curaca. Y ahí resuelven sus problemas o nombran a sus autoridades del Ayllu, pues, ¿no? A sus jefes del Ayllu. En forma democrática. Todos opinan, todos votan, todos decían, ¿no? Democracia. Así que el camachico era como una asamblea democrática del Ayllu, pues, ¿no? Camachico. No se olviden. Muy bien, así que no te olvides. El territorio inca se llama Tahuantinsuyo. 4 regiones unidas. El Tahuantinsuyo se divide en suyos, gobernados por los apocunas. Los suyos en guamanís, gobernados por los apunchig. Y existen ayllus, gobernados por los curacas o ayucas. El jefe máximo es el Zapainca. Sucesor, Auqui, que es su hijo más capaz. Y para saber quién es el más capaz, el correinado, que ayuda al padre a gobernar. El consejo está formado por apocunas, los jefes de los suyos, quienes lo aconsejan, lo censuran al Inca en las decisiones. Y los supervisores son los tucuy ricuy. Ellos recorren todo el imperio para luego informar al Inca de todo lo que pasa en su imperio y así el Inca se entere de todo, pues, ¿no? Y existía una asamblea llamada Camachico, que es una asamblea democrática del Ayllu, donde el curaca se reúne con los campesinos, jatunrunas, y ahí, reunidos en asambleas, toman decisiones. Todos opinan, todos votan. Y se acuerda por mayoría. Y eso sería democracia, ¿no? Una asamblea democrática. Muy bien, sobre eso que acabamos de ver de los incas, amiguitos, ¿tienen pues alguna pregunta? ¿Alguna cosa por ahí que no haya quedado claro? Todo claro, profe. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ¿Todo profe. entendido? ¿Sí? Ya. Muy bien, vamos a ver por acá.
Bueno, vamos a ver la parte económica, a ver, la economía inca. Bueno, ¿qué significa autarquía? ¿Qué será autarquía? ¿Alguien sabe lo que es autarquía? Que uno mismo gobierna. De un profesor. ¿Se autoabastece? Claro, muy bien, muy bien. Ellos producen lo que necesitan, ¿no? Es autarquía. Ellos producen lo que necesitan. O sea, no dependen de nadie, de ellos mismos. Producen lo que necesitan. Tipos de tierras. Esto viene en San Marcos, ¿ah? Viene en San Marcos. Las tierras del Estado, que son las más extensas, las más grandes, o sea, la mayor cantidad de tierras le pertenece al Estado, pues, ¿no? Al Estado. Tierras del culto, sacerdotes, tierras del ayllu. Ayllu, o sea, la tierra de la comunidad, tierra del pueblo, del campesino. En el ayllu hay sapsi. Sapsi. Sapsi es la tierra comunal. ¿Qué significa comunal? Que es de todos. Es de todos. Le pertenece a todos. Ejemplo, los pastos. Los pastos es de todos. El pasto es de todos. De toda la comunidad. Todos pueden llevar sus animales a comer su pasto, ¿no? Ese es sapsi. Cuando el bien es de todos, se llama sapsi, bien comunal. El topo. El topo es la tierra del campesino. La tierra del campesino. O sea que cada campesino recibe un trozo de tierra. Ese trozo de tierra se llama topo, pues, ¿no? Topo. Trozo de tierra que recibe cada campesino. Topo. El topo se caracteriza porque se da en usufructo. ¿Qué significa usufructo? ¿En qué consiste el usufructo? El usufructo, ¿alguien sabe por ahí qué es usufructo? Ya. El usufructo es cuando te dan un bien para que tú lo aproveches, ¿no? Entonces te dan un bien para que tú lo aproveches. Pero ese bien no es tuyo, no te pertenece. ¿Ya? Te dan un bien para que tú lo aproveches, pero ese bien no es tuyo, no te pertenece. El día que te mueras, ese bien vuelve con el Estado. Con el Estado. Eso se llama usufructo. Te dan un bien para que tú lo aproveches, vivas de eso, pero no es tuyo, es del Estado. El día que te mueres, vuelve con el Estado. Ese es un usufructo. Además, el tamaño depende del sexo. ¿Por qué depende del sexo? Porque al varón le dan un topo y a la mujer la mitad nomás. Un topo es más o menos 2.700 metros cuadrados, ¿no? Ese es un topo. Más o menos, ¿no? Más o menos, aproximado. Bueno, al varón le dan un topo, una tierra de ese tamaño y a la mujer la mitad nomás. Porque supuestamente la mujer come menos, ¿no? Supuestamente el hombre trabaja más, se esfuerza más, come más. Mujer, menos esfuerzo, come menos, ¿no? Entonces la mitad para ti nomás. Bueno, ese es su pensamiento de ellos. Pues, ¿sí o no? Hombre topo, mujer medio topo. Y también depende de la producción. ¿Cómo depende? Si el topo que te dan está pobre, es un topo pobre, poco fértil, produce poco, pues te dan una tierra más grande, ¿por qué no? Una tierra más grande. La cosa es que ese topo debe producir lo que necesitas para tu
subsistencia. Ese es el criterio. El topo debe producir lo que necesitas para tu subsistencia. Si el topo es poco fértil, te dan más grande, pues más grande, ¿no? Así que el tamaño del topo de la tierra depende del sexo, varón 1, mujer medio, y de la producción. Si el topo es poco fértil, más grande, ¿no? Más grande, ¿eh? Así era, el topo. El tributo es en trabajo. Mitad. O sea, el Estado no te pide tu comida. ¿Ya? El Estado no te quita tu comida. El Estado no te quita tus animales. Lo que el Estado te pide es tu mano de obra. Es lo que el Estado te pide, ¿no? Tu mano de obra. Así que no te quita tu comida ni te quita tus animales. Te pide mano de obra. Mano de obra, ¿no? Mitad. Porque lo que el Estado necesita es mano de obra. El Estado tiene enormes tierras, ganado, talleres artesanales, tiene que hacer obras. Entonces lo que el Estado necesita es mano de obra. Por eso que tú le tributas al Estado con tu mano de obra, pues, ¿no? La mitad, ¿ya? No te olvides. En cuanto a los trabajos, bueno, el AINI es ayuda mutua. Ayuda mutua. Esto es entre campesinos. O sea que el campesino se ayuda mutuamente, pues, ¿no? Yo te ayudo a trabajar tu topo, tú mi topo. Yo te ayudo a pastar tu rebaño, tú mi rebaño, ¿no? Ayuda mutua entre campesinos. AINI. La minca es trabajo colectivo. Trabajo colectivo. Por ejemplo, hay que hacer obras en el Ayu. Obras. Hay que hacer un puente en el Ayu. Todos. Hay que hacer caminos en el Ayu. Todos. Hay que construir casas en el Ayu. Todos. Entonces, cuando todos trabajan haciendo obras en el Ayu, minca, pues, ¿no? Minca. Todos trabajan. Minca. La mitad es trabajo por turnos. Trabajo por turnos. Para el Estado. Para el Estado. O sea que tú como tributo vas a trabajar para el Estado, ¿no? Tú trabajas para el Estado un año cada 7 años. Un año cada 7 años. O sea, trabajas un año, vuelves a tu ayu. Después de 7 años, otra vez te toca. Y así, ¿no? Una vez, un año cada 7 años, hasta que cumplas 50 años. Empiezas a los 18, terminas a los 50. O sea que tienes que ir varias veces, ¿no? Varias mitas a lo largo de tu vida. Un año, cada 7 años, tienes que ir a trabajar para el Estado. En las tierras del Estado, minas del Estado, talleres artesanales del Estado, hacer obras del Estado, etcétera, ¿no? Servicio para el Estado, mita, ¿ya? Y la chunca es un trabajo en emergencias. Chunca, trabajo en emergencias. Bueno, eso se da si hay desastre, ¿no? Si hay huaicos, hay inundaciones, hay terremotos, ¿no? Entonces hay que ayudar a las personas damnificadas, ¿no? Chunca, en emergencias, ¿ya? Bueno, así que esos son los sistemas de trabajo, pues, ¿no? AINI, cuando los campesinos se ayudan mutuamente. Minca, cuando toda la comunidad trabaja, haciendo, por ejemplo, obras en el ayu. Minca o mita es cuando uno va y trabaja para el Estado, ¿no? En las tierras del Estado, obras del Estado, minas del Estado, lo que sea, ¿no? Para el Estado. Y la chunca, trabajo en caso de desastres, ¿no? Nada más. Los pilares. Bueno, ¿qué es reciprocidad?
Bueno, en la época inca es obligatorio, ¿no? Es obligatorio que si uno recibe algo, tiene que dar algo, pues, ¿no? Es obligatorio. Si yo recibo algo, tengo que dar algo, ¿no? Recibo algo, tengo que dar algo, ¿ya? La reciprocidad puede ser simétrica, igual, o sea, cuando lo que yo doy es igual a lo que recibo, pues, lo que yo doy es igual a lo que recibo, ¿no? Por ejemplo, el Aini es simétrico, porque el trabajo que doy es igual al que recibo. Yo trabajo tu topo, tú me ayudas con mi topo. Te ayudo con tu rebaño, me ayudas con mi rebaño, ¿no? Igual, simétrico, ¿no? Aini. Puede ser asimétrico. Cuando lo que tú das es más de lo que recibes, pues, ¿no? O sea, estás dando más de lo que estás recibiendo. Asimétrico. Minca, mita. La minca y la mita es asimétrico, porque con la minca y la mita yo doy mano de obra, y a cambio me dan comida, ¿no? Pues, ¿no? Mientras que trabajo en la minca, me dan alimento. Mientras que trabajo en la mita, me dan de comer, nada más. O sea, yo doy mi mano de obra y solo recibo alimentación. O sea, es más lo que estoy dando de lo que estoy recibiendo, pues, ¿no? Más lo que estoy dando, mano de obra, de lo que estoy recibiendo, ¿no? Eso sería asimétrico, ¿no? Bueno, la idea es que en reciprocidad, si tú das algo, recibes algo. Si das algo, recibes algo. Puede ser simétrica si es igual. Aini, te ayudo con tu topo, me ayudas con mi topo. Igualito. Asimétrico, cuando lo que das es más de lo que recibes. En la minca y en la mita, el pueblo provee de mano de obra. Y lo único que recibe es alimentación, ¿no? Entonces es asimétrico. Luego tenemos la redistribución. La redistribución. A ver, el Estado recibe productos. Bueno, estos productos proveen sobre todo de sus tierras, ¿no? De sus tierras. El Estado posee enormes tierras. Tiene hartas tierras, harto ganado, talleres artesanales. Entonces, de esas tierras, de esos talleres, obtiene una gigantesca producción. Bueno, esas tierras, ¿quién los trabaja? El pueblo, ¿no? Los trabaja el pueblo, ¿está claro? Trabajados por el pueblo con la mita. El Estado almacena. ¿Dónde almacena? En colcas y en tambos. Ahí almacena. Bueno, el Estado posee colcas, que son enormes almacenes, grandes almacenes, y tambos, que están en los caminos. Ahí en los tambos guardan comida para los que viajan por los caminos, para los funcionarios, como el tucuy ricuy, para los correos, chasquis, para el ejército, ¿no? Así que para ellos hay tambos, comida en los caminos, y colca, que son los gigantescos almacenes. Y el Estado
Distribuye. Distribuye. Le distribuye a sus nobles. Le distribuye a su ejército. Le distribuye a sus funcionarios. Le distribuye al pueblo. Pero al pueblo, cuando hay sequía o cuando hay desastres. En esos casos, les provee de alimento al pueblo, ¿no? Cuando hay sequía o desastres, ¿no? Y eso es lo que el Estado hace, ¿no? La redistribución. Entonces, el Estado recibe productos de las gigantescas tierras del Estado, pues, ¿no? De las gigantescas tierras del Estado, ¿no? Recibe productos de las gigantescas tierras del Estado. Eso lo almacena en colcas y en tambos. Ahí lo almacena en colcas, en tambos. Y distribuye a sus nobles, a su poderoso ejército, a sus miles de funcionarios y al pueblo, pero cuando el pueblo tiene alguna necesidad. Si no, no. ¿Ya? Eso es lo que hacen los incas, la redistribución. Muy bien, ¿han entendido esto de reciprocidad y redistribución? Sí, 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 profesor. profe. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Está claro? Chévere. Muy bien. Sí. Listo, muchas gracias, jovencitos. Bueno, y la sociedad, ¿no? La sociedad. Bueno, en la sociedad, arriba está el Inca, sagrado, nobleza. Hay varios tipos de nobles. La nobleza de sangre, llamada panaca, que es la familia del Inca, ¿no? Cada Inca tiene su propia panaca, cada Inca tiene su propia familia, su propia panaca. El noble advenedizo. Los nobles advenedizos son los nobles de los pueblos que se han sometido. Así que los nobles advenedizos son los nobles de los pueblos que se han sometido, ¿ya? Así que todos esos jefes de los pueblos que se han sometido son nobles advenedizos. Nobles de los pueblos sometidos, advenedizos. Y el noble recompensado. Bueno, estos son ascendidos por mérito. Por mérito. Puede ser un soldado valiente. Puede ser alguna persona hábil, por ejemplo, que sepa hacer complejas obras hidráulicas y que el Inca lo valora, ¿no? Así que tú serás noble, ¿no? Noble. Así que hay nobleza por mérito, nobleza recompensada, ¿ya? Por servicios del Estado o por ser personas valiosas, ¿no? Valiosas, que pueden servir al Estado con sus conocimientos. Nobleza por mérito. Y tenemos al pueblo, a los explotados. Acá tenemos al Hatunruna. El Hatunruna es el campesino. Son los campesinos. Y estos Hatunrunas son los que hacen mita. Ellos son los que hacen mita. Ellos son los que trabajan para el Estado, ¿no? Haciendo mita, bueno, Hatunrunas, campesinos. Tenemos a los mitimaes. Los mitimaes son los trasladados. O sea, es gente que el Inca traslada hacia otros territorios, ¿ah? Los lleva hacia otros territorios a vivir. O sea, los saco de su territorio y los llevo a otro, ¿no? ¿Ya? Es gente que sale de su territorio y los lleva a otros. Puede haber mitimaes colonizadores.
mitimaes colonizadores. O sea que el Inca los envía a poblar tierras que están vacías. A eso los manda, ¿no? A poblar tierras que están abandonadas, tierras que están vacías. Mitimaes colonizadores. Mitimaes culturizadores. El Inca los envía a que le enseñen la cultura inca a los nobles o a los pueblos dominados, pues, ¿no? Así que ellos son enviados para que le enseñen cultura inca a los pueblos que han sido conquistados. Le enseñen su cultura, su idioma, sus creencias, todo, a los pueblos conquistados. Esos son los mitimaes culturizadores. Y los mitimaes de castigo. Estos son esos pueblos cargosos, gente rebelde, que el Inca los lleva a zonas inhóspitas, zonas lejanas, o sea, alejados del resto, en zonas lejanas e inhóspitas, para que no friegues, para que no friegues. Así que si tú eres de los fregados, de los rebeldes, te sacan de tus tierras y te mandan a otras lejanas, para que ya no molestes ya. Mitimaes de castigo. Así que en términos general, los mitimaes son pueblos que se trasladan a otras tierras. Algunos a colonizar, poblar tierras, otros llevados para que le enseñen cultura inca a pueblos dominados y otros llevados a lugares lejanos e inhóspitos en castigo, ¿no? En castigo. Mitimaes. El Yanacona o el Yana. El Yana. El Yana es sirviente. Yana, sirviente. Te llaman Yanacona cuando sirves a la nobleza. Cuando sirves a la nobleza, te llaman Yanacona, ¿no? Sirves a la nobleza. Y te llaman Yanayaco cuando sirves al Estado. Sirves al Estado. Por ejemplo, el Estado te puede mandar a gobernar pueblos. ¿Ya? Así es, te puede designar para que gobiernes un pueblo como Curaca, ¿no? Como Curaca. Así que si tú eres un sirviente, pero del Estado, eres un Yanayaco. Si eres un sirviente de las élites, atiendes en sus palacios, eres un Yanacón. Así que los Yanas son sirvientes. Si atiendes en los palacios de las noblezas, Yanacona. Si trabajas para el Estado, Yanayaco, ¿no? Yanayaco. Los Yanas. Tenemos a los piñas. Los piñas son como esclavos. Esclavos. Generalmente convierten en piñas a esa gente rebelde, ¿no? Gente rebelde. O sea que los piñas serían mitimaes de castigo. Esos serían los piñas, ¿no? Mitimaes de castigo. Piña, ¿ya? Así que piña, mitimae de castigo. Gente rebelde que el Inca en castigo los convierte en esclavos. Y los envían a zonas lejanas. Los envían a la selva. Así es, estos piñas, en castigo por su rebeldía, los mandan a la selva, a vivir en la selva, en el antisuyo, sufriendo el calor, sufriendo los insectos, sufriendo las enfermedades que abundan, viviendo en esa geografía tan difícil, caliente y malsana, ¿no? En castigo, en castigo. Y ahí tendrán que trabajar en los cocales del Estado. Tendrás que ir a trabajar en los cocales del Estado, en los cultivos de coca del Estado. Así que esos son piñas. Así que los que convierten en piñas son a los rebeldes. Esos serían mitimaes de castigo, llevados a la selva, a vivir ahí, zona lejana e inhóspita, sufriendo la inclemencia del clima y de las alimañas e insectos, y a trabajar cultivando coca, ¿no? Piña.
Tenemos a la Mitawarmi. La Mitawarmi hace trabajo sexual. Mitawarmi, trabajo sexual. Bueno, algunos lo llaman prostituta, ¿no? Pero las Mitawarmi son mujeres de pueblos dominados. Estas mujeres son elegidas, escogidas, a cualquiera, ¿no? Cualquiera, pues, ¿no? A lo mejor las que están, ¿no? Mejor, pues, ¿no? Y las escogen jóvenes, ¿no? Jóvenes, para ser Mitawarmi. Ellas son llevadas a los pueblos, para hacer trabajo sexual. ¿Y por qué los incas hacen eso? Para evitar que aquellos campesinos, soldados, que no tienen mujeres, solos, solteros, viudos, ¿no? Estén por ahí violando campesinas o estén violando llamas, pues, ¿no? Porque en esa época violaban llamas, ¿no? Entonces, para que no estén cometiendo violaciones ni de campesinas ni de llamas, Mitawarmis. Así que van a colocar Mitawarmis para que hagan ese trabajo sexual. ¿Y con qué les pagan? Alimentación, ¿no? Le dan comida nomás, alimento, ¿no? Solamente las alimentan a ellos. Así que estas Mitawarmis, que son una especie de prostituta inca, en realidad son mujeres explotadas de pueblos conquistados. No es la Mitawarmi. Muy bien, aquí hemos visto entonces la sociedad inca, ¿no? Sus principales características. Muy bien, jóvenes, hasta aquí, ¿cómo andamos? Profe, una pregunta. Pregunta, hijo. Disculpe, ¿cómo se llamaba el lugar donde llevaban a las mujeres, desde pequeñas para que aprendan sobre cocina y textilería? No escucho, papito. ¿Qué dijiste? El lugar donde llevaban a las mujeres, las niñas, para que aprendan sobre cocina y textilería. Cocina no creo. Textilería sí. Son los Acyahuasis. Acyahuasi, casa de las escogidas. A los Acyahuasi van mujeres escogidas de los pueblos de la nobleza. Las del pueblo van a tejer ropa del Estado, ropa fina, van a preparar chicha, bebida sagrada, ¿no? Chicha de maíz. Algunas van a ser sirvientas de aguas de la nobleza, ¿no? O serán usadas como obsequio, ¿no? Como obsequio, porque el Inca obsequia a los curacas mujeres, ¿no? De los Acyahuasis. Aguas del pueblo. Tejedoras, preparan chicha, sirvientas y obsequios a los curacas. Y las aguas de la nobleza tendrán una vida privilegiada y serán vírgenes del sol. Mujeres sagradas, ¿no? Mujeres sagradas, vírgenes del sol. Tratadas pues con mucho respeto, ¿no? Como si fueran divinidades, ¿no? Las aguas de la nobleza. Así que esos lugares donde llevan mujeres escogidas se llaman Acyahuasi, ¿no? Acyahuasi. ¿Está bien, Pulpín? Sí, profe, gracias. Ya, chévere. Bueno, vamos a ver las clavecitas. Vamos a ver las clavecitas del material. Muy bien, vamos a ver. La pregunta 1, ¿cuál será? ¿Alguien ha contestado? Nadie. Dedo, dedo. La 2. ¿Alguien ha resuelto? Nada. Avión. La 3. Inca que escapó del Cusco por los chancas. La C. Hatun Topac. Hatun Topac. La 4.
La C. Inca Roca inició la diarquía. Tupac Yupanqui fundó Tumibamba en Quito. 5. Casa. 1, 2 y 5. La 3 no es, porque dicen que los mitimaes son prisioneros. No, ellos son gente trasladada a otras tierras, ¿no? Y dice, ¿los yanaconas eran enviados a colonizar? No, son los mitimaes. Nada. 6. Es avión. 6 avión. ¿Seis? ¿Cinco? Mamita, dime. La 5, ¿cuál es? La 5 es casa. 5, casa. 6 es avión. 7. El cronista español que nos contó la leyenda de los hermanos Sayer. Dedo, Betanzos. 8. Casa. Apunchic, jefe de una provincia. Apocuna, jefe de un suyo. 9. Rey Chimú, que fue derrotado por los incas. Ese fue Minchan Caman. Así que el rey Chimú derrotado por los incas fue Minchan Caman, rey de los chimús. 10. Conquistas incas, dice. Los reinos de Chincha e Ichma en Lurín fueron anexados en la época de Pachacútec, sí. Pachacútec encabezó las tropas que conquistaron Chanchan, capital Chimú, no. Fue su hijo Tupac Yupanqui. Su hijo, el Auqui, Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui llegó hasta los Cañaris de Ecuador, sí. Huayna Cápac conquistó a los Collas y Lupacas del altiplano, no. Ese fue Pachacútec. La pregunta 11. Bueno, habla de pueblos que el Inca traslada a otras tierras. Esos pueblos que el Inca traslada son los mitimaes o mitmacunas. Enano. Mitimaes o mitmacunas. Enano. 12. ¿El suyo más grande fue el Contisuyo? No. Collasuyo. La selva. ¿Omagua fue conquistada? No. Los incas llegaron hasta la ceja de selva nomás. Ceja, entrada. No conquistaron toda la selva. Omagua. Esta selva es Omagua. Eso no conquistaron. Solamente la entrada nomás. La entrada. Huayna Cápac, ¿se enteró que llegó Cristóbal Colón? No. Habrá escuchado las voladas cuando vino Pizarro, ¿no? Segundo viaje. El Zapa Inca usaba mascapaicha de color amarillo. Bueno, los incas en la cabeza, ¿qué llevaban? La borla imperial. La mascapaicha. Huacahuacha. Claro, llevaban la mascapaicha que tenía esta forma, ¿no? Y acá tenían un tejido, pero de color De rojo. yauto. Rojo. Sí, de yauto. Esa era la mascapaicha, ¿no? Color rojo. El que usaba de color amarillo era el Auqui. El Auqui, ¿no? El Auqui usaba amarillo y el Inca rojo, ¿no? Auqui amarillo, Inca rojo. Así que eso es falso. Dedo. Respuesta dedo. Bueno, listo, jóvenes. Listo. Hasta acá nomás nos quedamos el día de hoy. Ya la próxima semana seguiremos, pues, con la invasión española. Así que no se la pierdan. Listo. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Que les vaya bien. Cuídate, profe, cuídese.